Seguimos avanzando en este mal inicio de semana en las bolsas europeas. Las bolsas mantienen caídas superiores ya al 1% y tras una semana en la que los bancos centrales monopolizaron toda la atención de los inversores, los mercados han iniciado una semana que podríamos denominar de reflexión para discutir sobre la capacidad de anticipación del mercado, el dato de empleo en Estados Unidos, el futuro de la inflación, los tipos de interés o el crecimiento, los resultados empresariales también, que sin ser desastrosos tampoco han sido buenos, y por supuesto todo lo relacionado con la geopolítica que tanto lo contamina todo. Momentum de la economía y los mercados, hoy en Ponte en Acción con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Y con Ignacio Martín Ocaña, responsable de fondos mixtos de Santa Lucía Asset Management. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fernando. Bueno, ¿cómo habría que leer, Ignacio, en tu opinión, este inicio de semana en el que, bueno, pues ya vemos que los mercados han sobrevivido a los bancos centrales, pero que sigue coleando y mucho el dato de empleo de Estados Unidos del viernes pasado? Sí, totalmente. Al final lo que vemos es una toma de beneficios después de, todo lo hemos visto, un mes de enero espectacular en los activos de riesgo y, bueno, pues cualquier excusa es buena para tomar beneficios, ya sea por el lado geopolítico, que ahí está, como por el lado de los datos económicos, que, bueno, ya hemos visto que tenemos en Estados Unidos la tasa más baja de paro de las últimas 4 o 5 décadas, con lo cual, pues, un motivo más para que el mercado descuente que el Banco Central, en este caso la FED, pues probablemente a lo mejor siga manteniendo los tipos de interés altos durante más tiempo del que se había descontado previamente. Que sigue coleando, tasa de desempleo en Estados Unidos 3,4%, que son mínimos, si no me equivoco, y si no me engaña la memoria, que yo el viernes pasado, en 1969. Así que ha llovido mucho desde entonces, Miguel Ángel. Menudo pedazo de dato. Yo no sé si es que la 53 gente se está años. incorporando de nuevo al mercado laboral en Estados Unidos precisamente por el miedo a que llegue una recesión. 53 años. Lo que ocurre es que yo creo que hay que, diciendo claramente que el dato no es que sea bueno, sino que es espectacular y que es totalmente contradictorio a todo el resto de los datos que estamos recibiendo, hay que intentar ver qué es lo que está pasando, es decir, para intentar entender por qué ese parón tan brutal que ha tenido la FED a la hora de la subida de tipos, si realmente el mercado, la inflación no está controlada y el mercado del empleo lo que hace es subir, que es su principal mandato, ¿por qué ha habido este parón? Y cuando empiezas a hurgar, te das cuenta de que realmente lo que está aportando una barbaridad de empleo es un sector muy particular que es el que más había caído, que es el que, bueno, podemos llamarle del ocio, el leisure and hospitality, que sería pues restauración, ocio, hoteles, todo este tipo de cosas, en el cual concurren dos cosas. La primera es que son los trabajadores peor pagados y segundo son los trabajadores menos cualificados, es decir, aquellos que son más fácilmente reemplazables. Además, sí, a mí me gusta hurgar en datos. Yo digo que hay tres tipos de datos. Los datos que todos empleamos, que son datos buenos y utilizables, una barbaridad de datos que yo no sé para qué se calculan, porque por mucho que los miras no valen para nada, y otros que son muy útiles y que la gente mira poco. Y hay uno que a mí me llama muchísimo la atención siempre y lo miro porque me refleja la real confianza que tiene la gente en la economía. Es el índice de rotación de la gente en el trabajo, es decir, si yo tengo mucho miedo a la economía, yo no me muevo de mi trabajo, no se me ocurre buscar otro ante el miedo de que me despidan o de que me caiga mal el jefe, yo qué sé. Bueno, pues ese índice no está subiendo, ese índice está bajando, lo cual viene a ser parte de ese gran paquete de datos, digamos, no positivos que contrarrestan a ese dato extremadamente positivo y que probablemente sea lo que la FED está viendo, que algo pasa y que el enfriamiento que está llegando es muy importante y que a lo mejor lo que merece la pena es, oye, vamos a estarnos quietos, no vamos a subir tan rápidamente, no vayamos a enfriar demasiado rápido la economía. De todo esto, Ignacio, es que
Igual que la semana pasada los titulares describían ese divorcio entre los mercados y los bancos centrales, diciendo que los mercados no se creen absolutamente nada de lo que dijeron, por un lado, sobre todo Jerome Powell, tampoco Christine Lagarde, pero el hecho es que hoy lunes parece que sí se creen que puede haber más subidas de tipos de interés. Bueno, yo creo que es muy importante, tremendamente importante, tener en cuenta que los datos de empleo son datos retrasados de la economía, no son datos adelantados. Los datos adelantados nos están presuponiendo, o el mercado está descontando con ellos, que va a haber una recesión económica. Habrá que ver en qué magnitud se produce esa recesión, y los datos de empleo son posteriores. Lo que sí que estamos viendo es que llevamos bueno, pues un par de meses fácil, donde las grandes compañías tecnológicas han anunciado grandes despidos que probablemente se están compensando pues, con otro tipo de sectores en la parte de servicios. Pero no olvidemos que son datos retrasados los de empleo, es decir, normalmente suelen llegar con retraso, y por tanto, cuando ya hay una recesión es cuando de alguna manera empiezan a aparecer. Con lo cual, no me extrañaría que en ese sentido, si no estemos viendo los mínimos, pues probablemente a lo mejor un punto de inflexión en esa tendencia. Yo no los tendría tan en cuenta, pero es cierto que 2/3 del PIB americano es servicios, y que el empleo, si sigue estando fuerte, pues sigue sustentando unas tasas de consumo que pueden ser más altas de lo esperado. Lo que induce a pensar que a lo mejor no va a haber una recesión tan profunda, y esa recesión tan profunda sobre una narrativa de desinflación en la que nos encontramos nos lleve a un escenario económico en el cual pues, a lo mejor la recesión no sea tan profunda como se descontaba. ¿Eso que lleva? Pues a que los tipos de interés se mantendrán más altos, y por tanto el mercado empieza a descontar que a lo mejor el Banco Central va a mantener tipos más altos durante más tiempo. Sé que esto es a lo mejor meteros en terreno que a lo mejor pues vosotros tampoco estáis demasiado cómodos, lo digo por el tema de factores técnicos. Los analistas técnicos dicen que sí, que el escenario, el terreno sigue siendo positivo. Ya vemos que los fundamentales o la economía no tanto. No sé, tú por ejemplo, en tu caso, Ignacio, ¿cómo ves o qué opinas de este debate que se ha ido encendiendo con el transcurso de los días y las semanas? La última quinta semana consecutiva de subidas en las bolsas, hablando de un posible cambio de tendencia en los mercados. Bueno, nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda de que se ha producido un punto de inflexión en la tendencia. Eso no quita que en determinados momentos de mercado podamos alcanzar situaciones de extremo optimismo que inviten a que se produzca una corrección como la que podemos estar viendo ahora. Es decir, la subida desde mínimos es superior al 20%. Técnicamente se podría decir que hemos dejado atrás ese mercado bajista en base a, bueno, principalmente dos argumentos macroeconómicos que pueden ser más o menos sólidos, como son la bajada de los precios energéticos y la reapertura de China, y en función de eso, pues el mercado ha tenido una recuperación que ha sido muy rápida y en muy poco tiempo. Cuando este tipo de situaciones se producen y el optimismo llega a niveles razonablemente extremos, como había llegado en las sesiones del jueves, viernes de la semana pasada, pues es normal que lo que venga después pues sean breves correcciones o consolidaciones de esa tendencia. Con lo cual, nosotros pensamos que ocurren las dos cosas, es decir, un cambio en la tendencia de largo plazo, pero también una situación de extremo optimismo a corto plazo que puede hacer que veamos una consolidación de niveles. El hecho es que el temor monetario y el caso del globo, el presunto globo espía chino, han provocado un cortocircuito en las bolsas. Miguel Ángel, me imagino que todo el fin de semana aprendiendo, ¿no?, sobre el uso de globos, mezcla de gases, combinaciones, el equilibrio para que vuele alto y no lo vean, pero de verdad, yo no sé ni todavía ni cómo ha llegado hasta allí, desde luego. Vamos a ver, aparentemente este no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Se habla de que ha habido 3 globos conocidos. La historia está en que, de acuerdo a la tecnología americana, que se supone que es la más avanzada y que los chinos no están manejando una muy superior, el globo estaba 10.000 pies por encima de lo que le permitiría a la tecnología americana tomar información efectiva. Eso es lo que ha hecho que en ninguno de los casos los americanos hayan destruido los globos previos, ¿no? Porque si la información que están tomando no tiene ningún tipo de valor
por la lejanía del globo, pues ¿para qué vamos a entrar en un conflicto de otro tipo? ¿Por qué han empleado, si esto es así, y me creo que sea así, yo dudo que los chinos estén tan extremadamente avanzados por encima de los americanos en tecnologías de este tipo, porque ahora los americanos han tomado la decisión de tumbar el globo? Esa es la pregunta para mí más importante. Es decir, Biden cogió, tomó, salió. Primero publicaron que estaba el globo, que los anteriores no había. Y con Reagan se dice que ha habido 3. ¿Por qué Biden salió diciéndolo y por qué luego lanzaron mandaron un F-22 que lanzó un misil y se tumbó el globo? Y además se han encargado curiosamente de mandar una foto, de publicar una foto cayendo restos del globo al Pacífico, y a lo lejos se distingue claramente el avión y se distingue que es un F-22, que es un avión que solo tienen los americanos. Es decir, algún mensaje han querido enviar, yo no soy capaz de descifrarlo, ¿no? Pero algún mensaje geopolítico tiene la jugada esta, que a mí de momento se me escapa. Pero bueno, se me escapan tantas cosas que con el tiempo te das cuenta de que cómo eres capaz de ser tan ignorante, ¿no? Pues, pero es eso. Algo tiene la jugada que yo no estoy muy al tanto de ella. Poco puedo opinar más allá de los datos técnicos o militares que he conocido durante estos días. Particularmente, además, llevo bastante tiempo intentando averiguar por qué el F-22 es un avión que los americanos se niegan. Primero, Obama paró su programa y, en segundo lugar, los americanos se niegan a vender al extranjero y solo venden el F-35, algo que me tiene completamente desconcertado en el mundo geopolítico que hay. A la espera de conocer precisamente la respuesta del gobierno chino al derribo de ese supuesto globo espía, al que mejor le puede ir con todo este asunto, desde luego, es a Joe Biden. Ahora mismo están los investigadores, Ignacio, bueno, pues esperando que los buzos recuperen todo ese material y un poco tratando de averiguar si China, en sus componentes, en sus dispositivos de espionaje, utiliza, ¿no?, los microchips fabricados en Estados Unidos, que es un poco el tema que ya viene coleando ya desde hace tiempo, incluso de la guerra comercial de Donald Trump, ¿no? Un poco, todo esto viene un poco a enmarañar aún más esas relaciones entre Washington y Pekín, y recordemos que esto es solo la punta del iceberg, porque Estados Unidos también ha sumado a otros países a la causa, como Japón, Holanda, para que dejen de proporcionar o limiten completamente el acceso de tecnologías, semiconductores, microchips, para, por ejemplo, el armamento, las armas o la inteligencia artificial que desarrolla a su vez China. Sí, al final la tensión entre Estados Unidos y China subyace en el mercado desde hace mucho tiempo. Fue un poco más, vamos a decir, evidente en la época de Donald Trump, porque se abrió una guerra comercial que además tuvo una repercusión en las redes sociales muy significativa, pero a raíz también de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hemos visto cómo, bueno, pues los americanos están un poco desconfiados ante la posibilidad, primero, de que China esté del lado de Rusia o de esa parte de aliados de Rusia, y segundo, pues que se pueda hacer algo parecido en el tema de Taiwán. Desde entonces, pues es que la relación entre Estados Unidos y China ha sido un tira y afloja. Yo no discuto si el hecho de que haya un globo sobrevolando el espacio americano sea un motivo o no para que eso genere una mayor tensión. Tampoco tiene un motivo muy grande China para hacer una respuesta. Ya veremos qué tipo de respuesta. ¿Una respuesta de qué? ¿Diplomática? ¿Una respuesta militar? Tampoco entendemos muy bien qué es lo que puede ocurrir ahí. En todo caso, a efectos prácticos de mercado, evidentemente estas cosas aumentan la prima de riesgo cuando se producen, pero curiosamente nunca entre China y Estados Unidos nunca ha llegado la sangre al río. Es decir, tampoco hemos visto en ningún momento en el que la tensión haya llegado a ser lo suficientemente grande como para que suponga un problema para el mercado. Pero eso, claro, habrá que verlo en los próximos días.
otras muchas patas en este engendro geopolítico. Por ejemplo, otro de los asuntos importantes, interesantes, Miguel Ángel, es el tema del embargo a los productos refinados del petróleo ruso, que entraron en vigor ya este fin de semana. En principio, los expertos dicen que Rusia, o mejor dicho, China, Turquía e India no van a poder compensar la falta de demanda por parte de Europa, y luego la que sale aquí fenomenalmente bien retratada, además de Estados Unidos, que sigue haciendo un gran negocio con todo el tema de la energía, es India. Se lo compra barato, cumple con la ley por debajo del tope a Rusia, lo refina y nos lo vende a nosotros. Es que hay una cosa importante, el petróleo ruso no puede ser refinado por todo el mundo, no hay una capacidad técnica para que sea refinado por todo el mundo. Curiosamente, uno de los que tenemos la capacidad somos los españoles, particularmente en Puerto Llano, pero los rusos se han visto obligados a venderles fundamentalmente a los dos únicos países que tienen una capacidad técnica elevada para refinar ese tipo de petróleo, que son los indonesios y los indios, a los cuales ahora les vamos a comprar el petróleo, mejor dicho, le vamos a comprar el refino, particularmente el diésel, dado a que el refino en diésel que se hace en Estados Unidos no hay mayor capacidad en Estados Unidos para exportar, lo cual es que quizás, digamos, es todo como una pequeña mentira, ¿no? Es decir, le impedimos que lo vendan, lo venden a los indios y los indios nos venden a nosotros el diésel, para los cuales para los indios es un magnífico negocio. Particularmente los españoles en esta jugada estamos fuera y fuera positivamente, porque la capacidad que tenemos de refino de diésel es muy elevada y entonces se supone que Repsol va a ser capaz de abastecer, o que de hecho está abasteciendo de suficiente diésel. Permíteme que vaya antes al tema de los chips que has dicho, porque hay un dato muy importante. Sobre todo este cúmulo de mentiras que soy incapaz de entenderlas, el por qué los chinos no van a tener ningún chip de Intel, fundamentalmente porque Intel no tiene ninguna capacidad de fabricar microchips. El microchip más pequeño que fabrica Intel es de 10 nanómetros, que en términos de chips es como fabricar el gigante cuando necesitas al enano. Ya de sus 19 productos, en las últimas cuentas han dicho que van a dejar solamente 4. El resto lo van a retirar, y que Intel, que era una compañía dedicada fundamentalmente a microchips, se va a dedicar, bueno, a semiconductores, más que a microchips, se va a dedicar a los datos, porque no son capaces de fabricar el chip del futuro, que es el de 4 nanómetros. Pensemos que ya los taiwaneses de MSCH están fabricando el de 6. Por lo tanto, todo esto que ha pasado de que estamos buscando a ver si Intel o no, de hecho, inclusive la compañía AMR, la inglesa, la única compañía que yo veo que gana dinero dentro del portfolio del Masa, del de SoftBank, le está quitando el puesto dentro de los iPhones a los chips de Intel. Por lo tanto, todo esto es como una pequeña mentira. Y si te das cuenta, la mentira la extendemos ya al petróleo, porque decimos que no le podemos comprar el petróleo a los rusos, pero permitimos que se los venda a los indios y así se fastidian porque se lo venden más barato, y los indios nos venden a nosotros el diésel. Es como hacer mentiras al solitario. Pero bueno, así está hecho el mundo. En fin, bueno, pues veremos a ver cómo van encajando las piezas en este difícil juego que se traen unos y otros. Bueno, y nada, ya has visto que aparte de hablar de inversión, yo me imagino que también vosotros mismos eso tenéis que estar haciendo día a día, ¿no? Expertos y profesionales también de la geoestrategia y la geopolítica, porque me imagino que los clientes también preguntarán y tendrán sus dudas. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Ignacio Martín Ocaña, Santa Lucía Asset Management, que ha sido un placer como siempre. Muchas gracias a los dos, cuidaros, os mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Hasta la próxima.